Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de los que complementan la información que está todos los días en www.comicando.com.ar. Y hoy, aprovechando que les gustó a ustedes bastante el tema de historietas ambientadas en la Segunda Guerra Mundial, nos vamos a ir a otro periodo histórico donde hay unas cuantas historietas interesantes que lo toman como ambientación, como para reproducir en cierto modo ese entorno en clave aventurera o incluso humorística. Me refiero a la época del Imperio Romano, una época muy larga dentro de la historia de la humanidad. Fueron muchos siglos de predominio de Roma sobre un montón de pueblos de lo que hoy es el norte de África, el Asia occidental, si se quiere, y casi toda Europa, ¿no? Todo, por lo menos todo el sur de Europa, una parte enorme de Europa. El Imperio Romano fue muy extenso, muy poderoso, y nos dejó historias muy interesantes porque también tuvo gobernantes muy interesantes, runflas políticas, hazañas militares, bueno, muy interesante. Por supuesto, la historieta que mejor uso hace de la ambientación del Imperio Romano es Asterix, ¿no? René Goscinny y Alberto Uderzo tuvieron la brillante idea de jugar con la resistencia de los galos frente al Imperio Romano, convertir a los romanos en los villanos, y tocar un montón de aspectos que tienen que ver con la vida durante el Imperio Romano, que son, bueno, el circo de los gladiadores, las legiones, la resistencia de distintos pueblos a los que los romanos fueron conquistando, bueno, un montón de aspectos de lo que fue el Imperio Romano, tergiversado, obviamente, porque no tiene un gran rigor histórico desde el momento en el que hay una aldea gala que no está bajo el poder de los romanos. Pero con esa excusa los autores de Asterix nos divirtieron durante muchísimos años. Aún hoy lo siguen haciendo. Jean-Yves Ferry y Didier Conrad, que son los autores actuales de Asterix, siguen jodiendo con el tema de los romanos, el imperio, la resistencia, etc. Gran serie Asterix, obviamente si no la leíste, tenés que ya empezar a leer Asterix. Otra historieta muy interesante que hace uso de la ambientación del Imperio Romano es Peplum, del maestro Bluch. Se me está por caer toda la mierda. No es quizás el mejor guión de Bluch, pero está muy bien dibujado, obviamente. Como siempre, Bluch es una bestia del dibujo, un genio en el blanco y negro, y hace, como les decía, una muy buena utilización de lo que es el periodo histórico del Imperio Romano. Acá ya hay crucifixiones de cristianos, bueno, una cosa muy truculenta, está muy bueno. No estoy seguro que esté publicado en castellano, pero igual tiene muy poco texto. Sí, está publicado en castellano, de hecho esta es la edición española de Alien, de Ponetmon. Está muy interesante para leerlo, para descubrirlo y en todo caso debatir si te gusta más, menos. A mí no es de las obras de Bluch que más me gustan, pero igual está muy bueno. Otra que también hace un excelente uso de la época de los romanos es Las Águilas de Roma, que es la primera obra de Enrico Marini como guionista y dibujante. Creo que ya algo hablamos de Enrico Marini en algún video. El glorioso autor suizo, muy conocido sobre todo por El Escorpión, Gypsy, la novela gráfica de Batman que hizo hace poco que le fue tan mal. Bueno, Las Águilas de Roma es Roma puro. Acá tenés epopeya, tenés traiciones, rosca política, el tema de la sexualidad también de los personajes está bastante explorado y por supuesto el dibujo es infernal. Pues bueno, Marini es un monstruo dibujando en estilo realista, te parte la cabeza. Recomiendo mucho Las Águilas de Roma, creo que son 4 o 5 libros, no mucho más que eso. Quizás eventualmente Marini la quiera seguir. Vieron como son las series europeas que decís, bueno, se terminó y de pronto pasan 10 años y salen 5 tomos más. Otra que creo que también se terminó es La Expedición, de Richard Marazano y nuestro amigo rosarino Marcelo Frusín, a quien vamos a ver ahora en estos días en Crack Bam Boom. Este toma el Imperio Romano como base histórica, pero es un cómic de fantasía. Acá lo más importante no es la reconstrucción histórica, que está bien lograda de todos modos, sino cómo se van a la mierda con elementos fantásticos, explorando una saga que tiene que ver mucho más con la aventura, con la épica y, como les decía recién, con elementos fantásticos que no tienen tanto que ver con la historia puntual de este periodo, pero igual está muy bien reproducido. Algo parecido pasó con Marada de She-Wolf, de Chris Claremont y John Bolton, ¿sí? Estos autores que se jugaron a hacer una historia ambientada en la época del Imperio Romano, pero que rápidamente deriva para otro lado, mucho más fantástico, que podría ser tranquilamente el medioevo, la Tierra Media de Tolkien, la saga de Calabozos y Dragones, la saga de la era iboriana de Conan. La verdad que no importa mucho el tema de que esté ambientada
en la época del Imperio Romano, pero bueno, de ahí parte Manada de She-Wolf y se va al carajo. Una excelente historieta que salió en la revista Epic allá por principios de los años 80. Hoy está un poquito olvidada, no está mal revisitarla. Otra que también le mete algunos elementos fantásticos a una ambientación histórica claramente ambientada en el periodo de los romanos es Calígula, del maestro David Lapham, con otro dibujante argentino, Germán Noble. Esto está muy bueno, es muy truculento, tiene mucho gore, como casi todas las cosas de Avatar, ¿no? Se van al carajo con el sexo, las orgías, las mutilaciones, la sangre. El caballo de Calígula está poseído por un demonio y se garcha gente, hace un desastre. Bueno, está muy bueno. Toma bastante de la historia real de Calígula y se va al carajo con los elementos fantásticos que tienen que ver con esto que les contaba del demonio que los posee y demás. Muy entretenido y también muy jodido, muy sórdido, muy truculento. Y otra historia también muy ambientada en la época de los romanos, pero con un elemento fantástico muy fuerte, es Britannia, del maestro Peter Milligan, con dibujos del español Juan José Rip. Esto es la historia del primer detective de la humanidad, Antonius Axia, que labura para Nerón, no para Calígula, y lo mandan a Bretaña, que es colonia de los romanos, a investigar un caso paranormal, más de Hellblazer que de los romanos, pero bueno, también mete cosas de Sherlock Holmes, está muy interesante, el dibujo es muy bueno, por ahí no es el mejor guión de Peter Milligan, pero como aproximación al periodo histórico con un elemento fantástico fuerte, como les contaba recién, también está muy bien. Vamos a seguir explorando periodos históricos, sagas históricas, personajes y autores en futuros videos que prometo para muy pronto. Chao, gracias.